Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Ruth. Bueno, nuestra primera pregunta tiene que ver con que un Congreso que tiene muy baja aprobación y un Ejecutivo que también está rozando límites que no habían llegado, creo que desde la época de Toledo, ¿no, Paco? Está, digamos, en una alianza tácita para acabar con la SUNEDU, con la ATU, con la Defensoría del Pueblo. Han sacado a Zoraida Ábalos y ahora vienen por Jorge Salas. ¿Qué sigue, Ruth? ¿Y por qué un Congreso sin legitimidad, pero con muchas ganas de quedarse en el poder, no tiene freno? ¿Y qué mecanismos se pueden hacer para que esto se detenga en algún momento, no? Sí, mira, yo considero que lo que está sucediendo en realidad en el Congreso ya es una expresión de permanecer en el poder solo en base a la legalidad. En realidad solo es esta legalidad la que está sosteniendo. Porque efectivamente en términos de legitimidad creo que todo lo que está pasando, digamos, por las votaciones, además la reacción propia de la gente, evidencia, digamos, que tanto el Ejecutivo y el Legislativo, digamos, no da para más. En un contexto normal tendríamos que hablar sobre una salida democrática, ¿no? Y el adelanto de elecciones tendría que ser una fórmula. Pero hemos visto cómo el adelanto de por sí se ha ido perdiendo. O sea, el año pasado vimos, y hasta este año, ¿no es cierto?, la cantidad de votaciones. Y hoy parece estar un poco lejano por los mensajes y las acciones de además cómo la crisis se ha ido normalizando. Yo en realidad creo que es irremediable que en el siguiente periodo legislativo la agenda del adelanto va a tener que retomarse. La marcha que está programada para julio, si no me equivoco, para la tercera toma, el 19 de julio, va a ser, digamos, una expresión también de rechazo hacia el Congreso de la República y hacia el con Poder Ejecutivo, la señora Dina Boluarte. Si eso no se logra generar, es decir, si no se logra dialogar, me temo que al 2026 vamos a llegar con un Congreso mucho más desprestigiado y probablemente en una eventual elección me temo que van a haber posiciones muy extremas, como ya las encuestas lo están dando a entender, ¿no es cierto? Y eso creo que le va a pasar mucha factura al país. Ese es, creo, el alto costo que existe. Tampoco tenemos partidos políticos que estén sujetando a las decisiones que hay en el Parlamento. Entonces estamos entrando, digamos, en una situación demasiado grave. Yo diría sumamente. Estamos pisando bien fondo desde mi punto de vista, ¿no? Y creo que hay que retomar el tema del adelanto como una alternativa y la urgente necesidad que la población llegue a tomar una decisión nuevamente sobre las autoridades a elegir. Congresista, en ese sentido yo quería preguntarle sobre el papel de la izquierda en las semanas que vienen, porque sin duda va a ser de interés de los partidos de izquierda en el Congreso tratar de buscar la forma de llegar a la mesa directiva. ¿Existe la posibilidad de que lo puedan hacer? Esa sería mi primera pregunta. Y la siguiente es, ¿cómo recapitalizar o cómo retomar de alguna manera el capital político que la izquierda tuvo en los últimos años y que lamentablemente se perdió con la presencia tanto de Pedro Castillo como de otros representantes que lamentablemente no estuvieron a la altura de esta situación? Sí, sobre el tema de la mesa directiva, o sea, creo que recién se está un poco evidenciando los intereses, ¿no?, de varios grupos. Entiendo que Perú Libre tiene una alta expectativa de ser parte de esta mesa. Indistintamente quién esté, creo que ninguna presencia va a cambiar drásticamente el nivel de desprestigio que ya el Congreso ha ganado a pulso, ¿no?, producto de las decisiones, votaciones y toda la cantidad de actuaciones. Yo no creo que, digamos, quien esté, no creo que lo cambie dramáticamente, salvo, digamos, que hubiera un acuerdo político claro, ¿no es cierto?, de ir a un proceso de adelanto, retomar algunas reformas claves, en fin, asumir un rol mucho más fiscalizador con relación a los graves muertes, en fin, pero lo veo un poco complejo con relación a ese tema. No veo que la presencia cambie de manera drástica toda la situación que estamos viviendo. Y sobre lo otro, o sea, creo que hay un proceso, hay un tema, creo que de reflexión al interior de las izquierdas, de las distintas izquierdas, y hay que, por lo menos yo desde mi posición individual, creo que a raíz de esta crisis sí está costando un poco cómo colocar una agenda común, digamos, para emplazar estos dos poderes
¿no? Que tienen ciertas mayorías, en el caso del Congreso, con su nuevo oficialismo en beneficio del gobierno de la señora Dina Boluarte, y la señora Dina Boluarte que no le interesa el Ejecutivo como tal, sino solo permanecer en el poder y no responder a las graves violaciones a derechos humanos de las cuales ha sido denunciada. Entonces, frente a esas dos convivencias, ¿no es cierto?, una que sobrevive respecto a la otra, creo que con relación a eso, digamos, todo lo que ha venido a la izquierda nos está costando un poco establecer cuál es esa agenda, digamos, común, ¿no es cierto?, que permita generar un relato que plantee también como otros sectores. Me refiero con el sector, digamos, básicamente de Lima, porque el rechazo es contundente y mayoritario en regiones. En Lima ha habido hace poco una movilización, no ha sido una gran movilización, pero creo que ha sido una de las primeras donde han salido sectores distintos, diversos. Han salido sectores de la izquierda, han salido sectores, digamos, de un centro democrático, que interpelan la actitud casi dictatorial que tiene el Congreso de la República y la posición cómoda de la señora Boluarte, digamos, de estar como mirando desde el balcón todo lo que está sucediendo. Entonces, ha salido, creo que alrededor no es que existan, digamos, puntos comunes, pero creo que sí existe algo común de que preocupa la democracia en el país. O sea, creo que eso es algo que más o menos se está intentando, a raíz un poco de la crisis, construir, y creo que ese es en ese marco que hay que intentar construir. Yo no niego los sectores de izquierda que plantean el tema de la nueva Constitución, me parece importante, creo que eso por lo menos es parte de una agenda importante en la cual en cualquier escenario de adelanto no creo que ningún actor eluda responder y ver cómo darle a la población la posibilidad de tomar una decisión en un referéndum, en una consulta, ¿no es cierto?, que termine siendo vinculante para ir dando un paso democrático sobre ese debate. Sobre el tema de Pedro Castillo y lo que ha significado, creo que es otro tema que no hay una lectura unánime sobre lo que significa. Yo respeto que hayan algunas posiciones que digan que el retorno del señor Castillo, digamos, sea parte, digamos, de una agenda. Hay sectores que lo están planteando, no es mayoritario, pero creo que hay que visibilizar que hay sectores que lo plantean. Pero el tema creo que ahí es que ese retorno no es que va a restablecer la situación, o sea, no es que vamos a salir de la crisis, ese también es parte de una reflexión que se hace. Por lo menos yo creo que sí hay que velar que haya un debido proceso, porque hay que garantizar que el sistema de justicia no sea capturado, hay que garantizar su autonomía e independencia, pero creo que son temas y puentes comunes que hay que seguir construyendo. Y mira, Paula, lo más importante es que creo que de cara a lo que se viene, hay que evitar que cualquier situación de movilización, de ejercicio de la libertad de expresión, no podemos permitir que ningún peruano más muera o resulte herido con gravedad. Claro, el caso de Pedro Castillo y el proceso que se le está siguiendo, hasta el momento es un proceso, bueno, impecable. O sea, él digamos, yo creo que donde se está demostrando, donde hubo muchas mentiras y donde, digamos, era la primera ministra, la ex primera ministra Betsy Chávez y Pedro Castillo, habían mentido muchísimo a la justicia, donde más se ha probado, como vuelvo a repetirse, en el caso de Betsy Chávez. Pero mi pregunta es, si las manifestaciones quieren ganarse a Lima y que se necesita Lima para que esto crezca, creo que hay un tema semántico. Llamar toma de Lima y querer que los limeños se sumen, o los que viven en Lima se sumen, es una contradicción en sí misma, porque es como decirle, quiero tomar tu casa, digamos, en términos figurativos, y ayúdame, ¿no? Entonces creo que también, de repente, el 19 de julio del 77, cuando fue la marcha, se llamaba paro nacional, ¿no? Paro, huelga y un solo pedido, como decía mi colega Paco Flores, es como que, digamos, no sé, salir por un solo tema, como es lo que acabas de decir, congresista, la democracia, ¿no? Yo creo que, desgraciadamente, estamos viendo que no se detienen. Lo que sigue es el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. ¿Han pensado en cómo detener en ese momento a lo que está viniendo el próximo zarpazo de un grupo del Congreso contra estos entes electorales? Sí, mira, para mí la movilización, Paola, es sumamente importante. Lo que hoy hemos visto, lamentablemente, con el gobierno de la señora Dina Boluarte, es que se ha metido un miedo a la protesta. La protesta en sí misma ha generado un temor a la población manifestarse, porque lo que se ha visto son muertes. Hemos visto el uso, pues, desproporcional de la fuerza, impunidad legal, impunidad política. Y entonces se nos ha arrebatado ese derecho. Creo que una primera cosa que necesitamos reafirmar, recuperar en sentido de derecho es la protesta. No podemos permitir
que eso se relativice y que infunda temores. Entonces, en ese sentido, creo que las distintas agendas son válidas y creo que en el marco precisamente de ese ejercicio democrático de protestar, de la expresión, es que necesitamos encontrar cuál es lo común. Y mi evaluación política, lo digo a título individual, mi evaluación política me da la impresión que a donde vamos a caminar y transitar es a una exigencia que se vayan todos, ¿no? O sea, es a una exigencia de que este Congreso ya no me representa más, hay un nivel de hartazgo de parte de la población y eso se ha ido viendo en las encuestas desde los distintos sectores y que la señora Dina Boluarte absolutamente no está generando un cambio. Entonces creo que ese lema a la larga quizá termine siendo la expresión a la cual vamos a ir. Hay que recordar además de que estamos viendo épocas de lo que ha sucedido en el norte del dengue, ya hemos visto la ineficacia en la actuación, vamos a notar una situación de sequía en el sur, o sea, ya se ha anunciado, en fin, un conjunto de hechos que creo que también va a evidenciar pues que toda esta crisis no se puede afrontar, digamos, pensando que esto puede quedar en la normalidad, y creo que eso lo están sintiendo los gobiernos locales, los gobiernos regionales, y lo está viviendo la gente, ¿no? Ahora, congresista Luque, en ese sentido que usted ha mencionado de la necesidad de que se vayan todos, que de hecho no es algo nuevo, es un clamor popular casi desde que ocurrió esta crisis, desde que estalló esta crisis política en nuestro país. La mesa directiva del Congreso va a tener un papel fundamental porque en las próximas semanas, cuando se elija a la nueva mesa directiva, es decir, al nuevo presidente y vicepresidentes del Congreso de la República, en la eventualidad de que se produzca un adelanto de elecciones o una vacancia presidencial, va a tener que ser el titular del Congreso quien se haga cargo de la presidencia de transición. En ese sentido, yo quería preguntarle cuál debe ser el perfil de quien conduzca las riendas del Congreso de la República y si es posible que se alcance una suerte de acuerdo político entre todas las bancadas para que, llegado el momento, se pueda elegir una figura de consenso, como ocurrió con Valentín Paniagua o con Francisco Sagasti, para que finalmente podamos tener un gobierno de transición y salir de esta situación. Mira, tu pregunta es bien compleja, ¿no? Porque apunta un poco a describir ya un futuro. A mí ahorita me cuesta un poco incluso mencionar quién tendría que ser. Pero, a ver, creo que por partes, ¿no? Una primera cosa es que hoy yo no veo que haya una mayoría parlamentaria en la obligación de volver a retomar el adelanto. No percibo eso. Percibo más bien que hay una mayoría de permanecer hasta el 2026. Entonces creo que una primera cosa que hay que retomar es cómo este debate vuelve nuevamente al Congreso. Y creo que ahí es importante la vigilancia y la movilización ciudadana. O sea, creo que es eso una cosa fundamental que haya. Lo segundo es un poco sobre el tema de las formas, o sea, la historia un poco de la crisis que hemos vivido ha dado cuenta que a la medida que un presidente, digamos, ha renunciado, en fin, o ha sido vacado, digamos, el Congreso inmediatamente ha convocado, ¿no? Se ha generado una transición y nos hemos ido todos. Eso es lo que ha habido. Pero con este Congreso y con todas las posiciones que ha ido tomando, a veces tengo hasta temor de que en un escenario así quizá se plantee que el Congreso deba seguir. O sea, puede presentarse así un escenario de esa naturaleza. Por eso creo que es importante activar y generar una movilización, que la ciudadanía esté muy activa en este proceso. Yo sé que es muy complejo, difícil por lo que está sucediendo y precisamente por la multiplicidad de agendas que existen, pero lo que ustedes están describiendo y lo que ha ido pasando en los últimos plenos da cuenta que estamos ya en una situación grave donde si la gente ya desconfía completamente del Congreso, del Ejecutivo, y a eso le sumamos el sistema de justicia, porque si ya no se cree en el Poder Judicial, ya no se cree en la Fiscalía, no se cree en el Tribunal Constitucional, no se cree en el Defensor del Pueblo, o sea, ya no se cree en nada, ingresamos a una situación muchísimo más compleja. Entonces, creo que por eso es importante retomar la necesidad del adelanto y tener una ciudadanía activa, movilizada, y que eso permita, digamos, mantener un nivel de decisión dentro del Congreso en cualquier escenario de desencadenamiento de la crisis, que pues eso signifique la elección con el mayor cuidado que corresponda de personas que puedan conducir de la mejor manera ese proceso de transición. Eso veo. Ahora, nunca hemos activado al interior, digamos, de estas salidas la participación de otros actores. Siempre ha sido Ejecutivo, Congreso.
Sin embargo, tengo entendido que, digamos, está, por lo menos literalmente expresado, que en algún momento se pueden activar, digamos, el tema de otros actores. No lo sé si eso pueda darse. Pero, en fin, creo que también hay que ir pensando qué sucede si hay un escenario de mayor ahondamiento, cómo sería. Pero, en concreto, yo creo que si eso se da, tendría que pensarse, pues, en personas que le puedan dar una salida ordenada y una salida que responda, digamos, a la expectativa de la ciudadanía, ¿no? Tendría que ser un nivel de desprendimiento tan alto que evite, digamos, mirar ya solamente lo que se pretenden de cuidar en el Congreso, sino mirar de cara a la ciudadanía, de cara al país. Eso es lo que se necesitaría en una situación de esta naturaleza. Congresista, usted votó a favor de que se nombren de manera automática los docentes. ¿Por qué hizo esa votación? ¿En qué radicó su apoyo? A ver, este es un tema que hemos dialogado en nuestra bancada. Digamos, nosotros en la bancada tenemos congresistas, como el congresista Camiche, yo misma, digamos que, y varios otros colegas, que somos permanentemente, recibimos a los profesores. Y este es un tema que lo hemos dialogado en bancada, porque la fórmula que se ha votado no necesariamente tiene que ver con el título, plantea, digamos, un proceso de nombramiento que está sujeto a una reglamentación que debe dar el Ejecutivo. Y en eso respondo. Nosotros, por lo menos yo me ratifico en que hay que defender avances con relación y no permitir estas universidades bambas en general, pero creo que tampoco no podemos negarlos a que en este tema de los maestros, si hay una situación que por lo menos en regiones te emplazan directamente sobre el tema de procesos que se han venido dando de nombramientos y que han quedado fuera a un gran sector y no se ha dado una salida en ese sentido. Así que la votación que vimos nosotros como bancada en ese sentido fue en el marco de este proceso, ¿no es cierto? Entonces, tengo entendido que el Ejecutivo, si no me equivoco, el Minedo ha dado una observación, seguramente trasladarán la observación que corresponda. Claro, pero no es contradictorio apoyar el SUNEDU para que no haya universidades estafa, pero en esta votación está votando porque no hayan exámenes para los profesores que desgraciadamente tienen un nivel muy bajo y que con este nombramiento automático van a perpetuar este sistema. La propuesta no dice que no van a dar examen, ¿no? La propuesta no habla de eso. La propuesta habla de un conjunto de maestros que ya han dado examen y que han quedado que no han logrado ganar las plazas vacantes. Ya habla de un proceso de reglamentación. De hecho, han habido dos fórmulas. Una, la presentada por la Comisión de Presupuesto, y otra, la que dictaminó la Comisión de Trabajo. Y como digo, esto fue un tema que lo dialogamos al interior de nuestra bancada y no consideramos que sea, digamos, contradictorio, porque, como menciono, digamos, hay una alta demanda de maestros que sienten que han estado fuera de esta primera etapa que se dio hace tiempo sobre nombramientos, y algunos que no han alcanzado y que consideran que ellos deberían tener, digamos, un nivel de evaluación y que obviamente esté reglamentado. En esa medida, digamos, ha sido la valoración política que nosotros dimos al interior de nuestra bancada. Claro, pero en ese sentido, congresista, lamentablemente la percepción que se tiene de la aprobación de esta norma en el Congreso por parte de distintas bancadas es que es un retroceso a la meritocracia que se había logrado tímidamente en el sector educación y sobre todo en la educación escolar primaria y secundaria, y adicionalmente con el agravante de que se considera pues que esto fue una suerte de moneda de cambio para los miembros de algunas bancadas al momento de aprobar algunas otras normas que hemos visto la semana pasada que se han aprobado prácticamente al caballazo entre gallos y medianoche en la última sesión de la legislatura. Sí, yo rechazo tajantemente con relación a mí si hay una moneda de cambio con relación a mí. Yo, mis votaciones, digamos, siempre son reflexionadas, dialogadas al interior de la bancada. Hay temas en los que al interior de nuestra bancada no hemos coincidido, hay temas en los que yo me he abstenido, he votado distinto, como el caso, por ejemplo, de la ley del auditor que presentó la Contraloría. Yo voté en rojo, a diferencia de mi bancada. Y tengo una valoración individual. Vuelvo a decir, con el tema de los maestros, sí creo que hay un tema distinto. Yo lo que creo es que en el caso de los maestros en particular, y me refiero a todo el sector educativo, maestros, auxiliares, directores, digamos, no se ha ingresado a un momento de reforma integral en distintos ámbitos. No existen. Se han ido dando leyes, pero no ha ingresado un debate. Por eso es que existe aún en regiones un nivel de siempre expectativa y demanda. Voy a poner ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la ley de directores que aprobó el Congreso, que fue una propuesta, si no me equivoco,
que formuló con un texto la congresista Flor Pablo, por ejemplo. Esa propuesta, por ejemplo, en mi región es rechazada, porque plantea que los directores se queden, ¿no es cierto? Pero en mi región, por ejemplo, no están de acuerdo. Ellos dicen que debería ser como antes, donde los directores se quedaban un tiempo y eran cambiados, y todos tenían la posibilidad en algún momento de asumir la dirección. Eso te dicen en región. Luego, cuando uno va a la zona rural, dicen, bueno, acá, y yo tengo casos muy concretos, de instituciones educativas unidocentes, principalmente donde hay un docente en zonas rurales, que durante toda la pandemia ha sido un abandono completo. Ni siquiera ha llegado ahí una plaza titulada. A quienes han dado, después de 3, 4 meses, han dado uno que ha estado tercero, cuarto, quinto, excepto porque no quieren ir a zonas alejadas, no quieren ir. Entonces hay otros docentes que sí quieren, pero que no los contratan porque no se les trae el recurso de acá, el recurso de allá. Entonces hay un conjunto de problemas que creo que después de la pandemia, digamos, no, el mismo Ejecutivo no ha tomado un liderazgo claro para garantizar educación en estos lugares alejados, cómo cubrir la demanda, porque hay una demanda que se tiene que cubrir, hay una demanda, porque mucho está sujeto a plazas de contratos temporales. Tenemos el problema de los auxiliares de educación, el problema de los PRONOI, que es otro tema. O sea, son muchos temas que están vinculados. Entonces, cuando uno va a regiones, la realidad toca de manera distinta, toca de manera diferente. Yo, por lo menos en este caso, yo tuve reuniones con varios profesores en mi región. Cuando nosotros dialogamos en bancada, cada uno expuso un poco la situación que tenía en regiones. Hay congresistas en mi bancada que son de Cajamarca, otra la consta que está en Tacna, otros congresistas que son de Lima provincia. Entonces dialogamos y pusimos el tema que hacemos, porque evidentemente hay un emplazamiento. Y revisamos el texto y ahí vimos que, digamos, significaba que efectivamente un grupo de profesores se sometía a un proceso de evaluación y va a haber una reglamentación. Entonces dijimos, bueno, votemos ahora, si es que esto se observa, tendrá que formularse una nueva fórmula, porque como digo, es un dictamen que ha salido de 2 comisiones, y la comisión, una de las comisiones es la Comisión de Trabajo, de las cuales nosotros hemos venido presidiendo, pero yo descarto, por lo menos en mi caso, por lo menos en el diálogo que hemos tenido con Clara, esto haya sido parte de alguna contraprestación de algo, ¿no? Congresista, se viene la votación de la mesa directiva que va a ser el reflejo de lo que va a ser la elección del año 2026, y una de las, digamos, de las alianzas que se están dando es Vladimir Cerrón, porque ya Valdemar, el hermano, ha confirmado que quiere postular, los fujimoristas también van a postular, Patricia Chirinos, Patricia Juárez, están, digamos, moviendo sus fichas, y yo quería preguntarle qué opina, digamos, de Keiko Fujimori, su confirmación de que va a postular por 4ª vez. ¿Qué opina sobre eso y cómo va a influir esa mesa directiva que se escoja para, digamos, encaminar las candidaturas presidenciales del año 2026? ¿Gana el Panetón o quién gana? Bueno, yo creo que será su 4ª derrota, ¿no? No veo, digamos, creo que el antifujimorismo es superior. Sí. Sí. Yo creo que va por una 4ª derrota, pero me parece que la decisión de postular va más bien por tomar el Parlamento. Creo que el fujimorismo ha descubierto que donde ellos terminan pescando es en el Parlamento. Hay que recordar el 2016 con estos 72 congresistas, no es cierto que tuvieron la oportunidad de hacer reformas, no lo hicieron, ahora han regresado a una bancada de 20 y tantos, y bueno, sin ganar los resultados, luego de haber promovido esta comisión del fraude, ¿no? Del fraude electoral, digamos, han permanecido. Entonces, y ahora nos han querido meter, digamos, una bicameralidad que claramente reconfiguraba toda la forma de gobierno, que era un parlamentarismo puro, ¿no es cierto? Porque, bueno, es un poco el juego que ellos tienen, pero yo creo que va por eso, digamos, va una derrota presidencial, por lo menos veo eso, que hay una tendencia creciente hacia el antifujimorismo con relación a ella, pero creo que la decisión que tienen es seguir permaneciendo en el Parlamento. Okay. Bueno, panorama bastante complicado, por cierto, lúgubre, ¿no? En lo que nos espera desde el punto de vista político y lo que nos espera además desde el punto de vista de la negociación política en el Congreso en las próximas semanas. Congresista Luque, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches.